Perfecto. Entonces damos la bienvenida a las personas que se están incorporando. Estamos por iniciar la mesa número 1, Antropología Molecular y Evolución. Y vamos a iniciar esta primera mesa con la presentación de Raúl Cuauhtémoc Baptista Rosas, de la Universidad de Guadalajara, con un trabajo titulado Aproximación para el estudio de la estructura poblacional mexicana contemporánea mediante haplogrupos mitocondriales en bases de datos. Raúl, te damos la palabra y tienes 20 minutos. ¿Cuánto es el tiempo, Gastón? 20 minutos para la presentación y no sé, las preguntas vienen al final. Ok. Gracias. Confírmenme que ven la pantalla y me escuchan. Sí, se ve tu pantalla y te escuchamos. Perfecto. Bueno, ya no voy a repetir el título, ya les comentaré un poquito cuál es el tema que vamos a tratar. Yo físicamente estoy en la Universidad de Guadalajara, en un centro en el área metropolitana de la ciudad, que es parte de la de UDG. Y bueno, ya les vamos a platicar un poquito de lo que hemos estado haciendo los últimos años relacionado con haplotipos mitocondriales. Vimos un vacío de información en que la mayor parte de los estudios publicados en nuestro país e internacional están muy enfocados en grupos indígenas y en muchos restos antiguos, pero hay un vacío de información en población mestiza contemporánea. Les voy a platicar un poquito porque a lo mejor no todos son expertos, pero muy brevemente sobre la mitocondria, ¿verdad? La información que la obtenemos de un organelo que está en todas nuestras células nucleadas, en nuestro cuerpo. Ha habido un gran boom de retomar nuevamente estudios en mitocondria porque hemos encontrado que hay mucha información que no se había estudiado previamente. El dogma antes era que la mitocondria solamente tenía un cromosoma, solamente uno, y ahora sabemos que hay de 4 a 9 y que hay variación dentro de estos cromosomas y que hay células que pueden tener decenas de miles o cientos de miles de mitocondrias, como las neuronas o los hepatocitos, y esto crea una gran diversidad de variantes que pues no han sido exploradas. Entonces, no solamente en estudios poblacionales y en estudios forenses, sino también aplicaciones en clínica para diagnóstico de enfermedades crónicas, principalmente neurodegenerativas, la diabetes tipo 2 o obesidad. Ahorita hay una revolución con todo esto del estudio de la mitocondria. Y bueno, yo me voy a enfocar un poquito de dos aplicaciones, que es el estudio de poblaciones y también que tiene aplicaciones forenses muy importantes, porque gracias al conocimiento y a ver qué variantes están dentro de estas secuencias, la secuencia que domina dentro de estas mitocondrias, pues ha hecho una clasificación que explica mucho cómo está la dinámica de movimientos y la historia evolutiva del ser humano. Recordando que esta mitocondria solamente se transmite por vía materna. Hay por ahí algunos artículos recientes en que sí pueden meter un poquito de variabilidad los padres en ciertas familias, pero es muy, muy raro. Realmente la gran diversidad que hay en la mitocondria la heredamos de la mamá, principalmente. Y como pueden ver aquí en este mapita que les muestro, en América, específicamente en nuestro país, pues los haplogrupos que dominan son el A, C y D, que eso es lo que vamos a enfocar un poquito lo que hemos estado haciendo de investigación. Este artículo reciente del 2021 de Bodner, que nos muestra una revisión, ellos utilizaron una base de datos que es en POP y que se utiliza mucho en forense, para identificación de individuos, donde la base de datos tiene 1803 individuos de origen mexicano y identificaron 659 grupos diferentes. Entonces vamos a nosotros explorar otra base de datos. Aquí les muestro un poquito. El que domina aquí en nuestro país es el haplogrupo A2. Vean cómo está muy homogéneo, es el cuadro superior de la izquierda, pues homogéneamente distribuido en toda la República Mexicana. Se concentra más hacia el sureste y hacia el centro. Y nada más para comparar en esta imagen, el cuadrito inferior de la derecha, que serían los grupos de origen europeo, vean la HMU, en los que están principalmente concentrados en lo que sería Nuevo León y Tamaulipas, y con menor intensidad en el occidente de México, en esta área de Jalisco, Colima, Nayarit. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Utilizamos otra base de datos que es NCBI Nucleotide, es una de las bases de datos más importantes con información genética y genómica a nivel mundial, y trabajamos muy intensamente en la estrategia de búsqueda para filtrar la información que fuera de población mexicana. Aquí hay un poquito de los pasos que seguimos, no voy a andar con ello, pero bueno, el producto final de estos pasos y esta metodología que le hemos ido afinando con el paso del tiempo es este string de búsqueda, en la que ahorita nada más nos enfocamos en secuencias completas de cromosoma mitocondrial. Para los que no saben, tiene 16.569 pares de bases, entonces este filtro de SLENG, que es sequence length, la longitud de la secuencia, ¿verdad? Aquí dentro de este 15.400 y 16.700 cae el tamaño de lo que estamos nosotros filtrando de la base de datos. Usamos booleanos para filtrar la información que fuera de homo, de humano. Aquí teníamos el problema que hay otros homo, ¿verdad? Que ya están extintos, que no son americanos, ¿verdad? Hay en Eurasia,
hay otros homos extintos, entonces le metimos filtros para eliminar esos restos humanos antiguos, que solamente hubiera Homo sapiens sapiens. Metimos filtros para que solamente nos arrojara aquí la palabra truncada mitoch, entonces todo lo que dijera mitocondria, mitocondrion, mitocondrial, pues lo arrojara en el filtro de búsqueda, que filtrara los términos México, mexicano en inglés, y que nos eliminara los términos de restos humanos antiguos o Nuevo México, que cuando el producto, el trabajo o la secuencia tenía un origen de Nuevo México, nos lo arrojaba con un resultado, entonces ya desde el filtro lo eliminamos. Entonces este es el string de búsqueda que usamos para filtrar la información de la base de datos. Y teníamos dos objetivos principales. El primero era identificar individuos de origen mexicano, las secuencias con ese origen, y separar los que eran indígenas y mestizos. Utilizamos los archivos FASTA que descargamos ya que habíamos identificado las secuencias mitocondriales de interés, las bajamos en archivo FASTA, las subíamos a un navegador genómico que les muestro aquí, muy accesible, que es el de la Universidad de California, Santa Cruz, y comparamos las secuencias contra la secuencia de referencia que se llama la secuencia de Cambridge revisada, y para identificar variantes asociadas en nuestras secuencias. Y usamos una herramienta para identificar los haplogrupos, para clasificarlos, ¿verdad? Cuál era el haplogrupo en base a esas variantes. Usamos Mitomaster, aquí les pongo todos los links de la información, los pueden consultar, todo esto es de acceso gratuito, pueden ustedes repetir los experimentos sin ningún problema, y toda la clasificación de qué variantes, o sea, cada grupo específico, pues está en Filotri, ¿no? Algunos que ya trabajan con secuencias de humano, pues esto ya es parte de su trabajo diario, ¿no? Todas estas bases de datos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nos pudimos identificar 798 secuencias, de acuerdo a los criterios que ya les comenté, de origen mexicano, y al final clasificamos o pudimos identificar que 534 secuencias eran asociadas a poblaciones indígenas y 234 secuencias de poblaciones mestizos contemporáneos. Aquí un poquito de los trabajos, de dónde era el origen de esas secuencias. Como pueden ver, sí hay un sesgo en el que pues hay mucho más secuencias de indígenas identificadas, y está muy poco explorada las secuencias de población mestiza. Aquí un poquito las frecuencias que obtuvimos, como pueden ver, el A2, que es el grupo más frecuente y que la literatura identifica como que es el más frecuente, también el 32% de nuestras secuencias lo pudimos identificar, 38% de los mestizos la tenía y el 29.4% de los indígenas la tenía. Nos llama mucho la atención y ya hemos publicado un par de trabajos al respecto, que los afrodescendientes, que normalmente todos los son de origen africano, tienen estos haplogrupos L, pues prácticamente están ausentes en poblaciones indígenas, y solamente hubo dos individuos que corresponde al 0.9% de las poblaciones mestizas, y esto nos llama muchísimo la atención porque la afrodescendencia es una raíz muy importante en el mestizaje en el México contemporáneo. Entonces, aquí hay un sesgo muy grande que están muy poco representados todas estas poblaciones, y bueno, tiene que ver, vamos a platicarles un poquito las probables hipótesis de por qué están tan representadas estas poblaciones afrodescendientes, a pesar de que en México, pues es de la tercera raíz, ¿no? Es muy importante en nuestro país. Aquí un poquito los gráficos de qué fue lo que obtuvimos. Aquí estamos viendo la distribución en general. La secuencia que predominó, pues al igual que los otros trabajos, fue la A2, fue la más común. Aquí un poquito el análisis comparativo de los diferentes haplogrupos en población mexicana, contemporánea, indígena y mestiza. Sí vemos aquí un sesgo en el sentido en el que, por ejemplo, el A1, el B1 y el D2 solamente son individuos indígenas los que se muestraron. Entonces sí hay que falta plantear proyectos de investigación que tomen en cuenta estas diferentes poblaciones para que sea más homogéneo el muestreo y podamos tener bien representados los diferentes grupos humanos del México contemporáneo. Cuando nosotros separamos a indígenas y a mestizos, aquí podemos ver que los indígenas, pues sí predomina el A2, aquí lo vemos en el 20% de los individuos, fue el que está mejor representado, el A2, el A1, casi la mitad de los individuos estaban dentro de esos dos haplogrupos, a diferencia de los mestizos, en los que, como les comentaba aquí, el L prácticamente representa menos del 1% de todos las secuencias que pudimos identificar en el estudio. Ahora, esto de la poca frecuencia de poblaciones afrodescendientes que tengan haplogrupo L, pues tenemos varias hipótesis que aquí plantea proyectos de investigación que estamos presentando aquí con el objetivo también de, si hay estudiantes interesados o investigadores interesados, pues estrechar lazos de colaboración para poder explorar y materializar estas hipótesis que podrían explicar esto. Pues una es que hay un sesgo de muestreo.
la mayoría de los estudios de investigación antropológica y en aspectos de antropología biológica están dirigidos a poblaciones específicas, principalmente a grupos indígenas. Entonces, esto hace que están subrepresentados los afros. La otra es que normalmente muestramos en lugares o en comunidades que hay poca representación de estos grupos. Entonces, aquí habría que tomar en cuenta cuando diseñamos nuestros estudios de investigación, hacerlos pensando también que estamos subrepresentando algunos de estos grupos. Mucha de la información no se comparte, ya los resultados no se comparten, no se suben a las bases de datos. Esto seguramente muchos investigadores tienen información, pero no están en las bases de datos ni en POP ni en Nucleotide de NCBI. Entonces, a pesar de que hay información, pues no es accesible al público en general y a los investigadores. Otra hipótesis sería que la gran diversidad genética de los grupos de origen afrodescendiente es muy grande, que de hecho es la más diversa del mundo. Hay muchos diferentes haplogrupos de raíz L. Entonces, al ser tan abundantes y tener muestras tan pequeñas de estudio, pues hace que pasen desapercibidos. Entonces sería una tercera hipótesis. Y la cuarta, que me parece muy interesante, y aquí también traíamos en interacción con otras ramas de la antropología, sería que hay un flujo génico diferencial en el que realmente están representados, pero en el cromosoma Y, que es de origen paterno, algo muy parecido a lo que sucedió con europeos y mamás mestizas, indígenas, en el sentido que los hombres eran españoles o europeos y tenían relaciones con mujeres de origen indígenas. Ese era el patrón. Era muy raro que un hombre indígena tuviera mujer española. Entonces, lo que estamos viendo es un reflejo que probablemente el sesgo está en que la representación está en el cromosoma Y. A conclusión, trabajar mejor en el diseño de nuestros experimentos, plantear, seguir explorando estas áreas que me parece que hay un vacío de información importante. Aquí les pongo un poquito de las citas de lo que ya hemos publicado al respecto. Estamos abiertos, como les digo, a colaboración y les dejo ahí mi correo electrónico, mi Twitter y mi teléfono por si quieren contactar en WhatsApp y platicar un poquito de este tema que se me hace muy apasionante y que abre una puerta de investigación antropológica, biológica en nuestras áreas. No sé si está por ahí el moderador. Gracias, Raúl. Vamos a dejar un tiempo para preguntas al final de las presentaciones. Muy bien. La siguiente charla que tenemos programada es la de César Mauricio Campa Álvarez, del Langevio, que no sé si está también ya en línea o si está presente. Hola, ¿me escuchan? ¿César? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Dame nada más permiso de presentarte, bueno, presentar el título de tu ponencia, que es Firmas de selección en el genoma humano. Tienes 20 minutos para la presentación y regresamos. Perfecto. Sí se ve, Mauricio, todo bien, te escucha y se te ve bien. Perfecto, entonces comienzo. Muy buenas tardes. Como ya comentaron, yo soy estudiante del Langevio, aquí en la unidad de Irapuato. Yo les voy a presentar este proyecto que se titula Firmas de selección del genoma humano y desarrollo de un método de expresión enteróloga para su análisis funcional. Me gusta siempre empezar esta charla mencionando que el humano se ha podido adaptar a diferentes condiciones ambientales. Es tanto su éxito como especie que se ha podido colonizar casi todo el mundo, ¿no? Y las preguntas que siempre surgen es cómo lo hizo, cuáles son las bases genéticas para ello, y en otras pocas palabras, qué es lo que nos convierte en humanos. Este proyecto está dirigido por el doctor Alexander de Luna y el doctor Rafael Montiel. Y bueno, se sabe que la selección natural ocurre cuando hay diferencias de supervivencia o reproducción entre individuos debido a sus genotipos, siendo la selección positiva la que aumenta la frecuencia de mutaciones ventajosas, ¿no? Hasta la fijación. Y siempre se ha tratado de comprender la base genética de estas adaptaciones, ¿no? Siempre o más bien se han hecho mapas de variación genética de poblaciones humanas actuales o se han analizado genes donde previamente se tenía una hipótesis. Aquí, por ejemplo, les pongo unos ejemplos donde se ha conocido algunas de estas adaptaciones que van desde enfermedades, fenotipos, adaptaciones climáticas o hasta la misma alimentación. Pero ¿cómo buscar selección? Aquí les pongo un claro ejemplo de cómo se ha buscado selección. Para maíz se ha desarrollado un modelo para tratar de elucidar los cambios genómicos guiados por la selección artificial, comparando lo que fue una población ancestral con una población actual, en este caso el maíz.
Entonces, a partir de la variación nucleotídica diferencial, se puede identificar los genes afectados por la selección artificial. Como se demuestra en el diagrama, cada una de estas figuras representa un gen. Los círculos de colores representan los alelos, el recuadro gris, los cuellos de botella generados por la transición de la selección artificial. En un primer caso, pongo un gen donde no tiene algún efecto fenotípico visible y de interés humano. Entonces pasaría todo este proceso evolutivo que conllevó el maíz y veríamos que las variantes de este gen estarían aproximadamente en las mismas proporciones. Entonces, este gen estaría actuando bajo la neutralidad y la selección no tendría pues algún efecto en este gen. Sin embargo, si un gen sí presenta un rasgo deseable en todo este pool de variantes, este rasgo sería seleccionado, en este caso el alelo rojo, ¿no? Entonces, en las poblaciones actuales estaría representado en todas las razas modernas y a esto se le conoce como pérdida de la variabilidad genética. Entonces, gracias a esta metodología se han identificado genes relacionados a la selección artificial, por ejemplo, en crecimiento, en síntesis de almidón, y hasta en la calidad nutricional. Entonces, en la búsqueda de nuevas estrategias, en el laboratorio de interacción nucleomitocondrial y paleogenémica, se buscaron regiones de pérdida de la diversidad genética a nivel genómico, extrapolando esta idea de comparar una población antigua. En este caso, usamos una población de cazadores-recolectores que van desde los 24.000 hasta los 3.000 años. Si lo ven, están esparcidos tanto temporal como espacialmente, ¿no? Y además se utilizaron unos humanos arcaicos que fue Denisova y Neandertal para ver si esta variación podría venir de alguno de estos humanos. Además, se utilizó la colección de genomas humanos actuales, que también está dispersa por todo el mundo, que contiene 2.504 genomas, que son 26 poblaciones y 5 grupos continentales. Esto fue tomado del proyecto de los 1.000 genomas. Para poder hacer este análisis, en la población antigua se establecieron algunos parámetros importantes. Por ejemplo, la calidad de mapeo que fuera mayor a 30, el llamado de SNPs mayor o igual a 20, y se eliminó el daño molecular. Entonces, se hizo el llamado de variantes, y en base a estos SNPs generados en el mapeo de cada uno de estos individuos, usamos ventanas de 100 nucleótidos y calculamos lo que fue el índice de diversidad nucleotídica, o también conocido como pi, por ventana, por población. Ya teniendo este cálculo, posteriormente se obtuvo el diferencial de estos índices entre poblaciones. Entonces, en este Manhattan Plot les enseño lo que obtuvimos. En el eje de las X están los cromosomas, en el eje de las Y está el delta P, que es la diversidad nucleotídica entre poblaciones, ¿no? Entonces, para la búsqueda de selección direccional, en una primera aproximación seleccioné los valores positivos atípicos a partir del 5%, enfocándome en regiones donde existiera variación en los humanos antiguos y en las poblaciones actuales no lo hubiera. Es decir, estamos buscando regiones con pérdida de la diversidad genética a nivel genómico, que es un patrón característico de la selección. Con esto, encontramos que la mayoría de las regiones con variación alélica entre poblaciones comparadas está dentro de regiones codificantes, como se ve en este diagrama, y se puede apreciar el 99% de las regiones caen en regiones no codificantes, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo esta tablita de las regiones que uno está encontrando, desde intrónica, intergénica, etc. Entonces, esto podría sugerir que los cambios alélicos ocurren mayor frecuentemente en las regiones regulatorias. Falta explorar esta parte, pero pues se tiene esta hipótesis, ¿no? Además, se identificaron polimorfismos de un solo nucleótido en regiones codificantes con potencial de estar bajo selección direccional. Esto fue el 1% de todas las ventanas encontradas, pero sí estamos encontrando al menos variantes no sinónimas. De estas variantes, yo me enfoqué en las regiones codificantes, quedándome solamente con aquellas en las que al menos 2 humanos antiguos sustentaban esta variación, y que en la población actual no existiera variación. Al final me quedé con una lista de 181 variantes que caen en 91 genes. Y lo interesante es que algunos de estos genes caen en procesos metabólicos, como lo presento en este recuadro, donde se hizo un análisis en Panther para ver los procesos biológicos a los cuales estaban involucrados, y también del sistema inmunitario, ¿no? Además, con este análisis utilizamos lo que fue CONDEL. CONDEL es un predictor computacional que predice el impacto de las variantes que pudiera tener en la proteína, ¿no?
Entonces, en este diagrama de Pi, pues vemos que el 54% de estas variantes son neutrales, el 26% no se tiene alguna información todavía y el 20% son deleterias. Cabe de mencionar que este es un predictor computacional, no está tan apegado a lo que pudiera pasar ya dentro del organismo, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos de dos genes interesantes dentro de todo el pool que tengo de lista de genes. Uno de ellos es G6PD. Este es el glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que cataliza el paso limitante de la vía oxidativa de las pentosas fosfato. Entonces, este gen se encuentra en el cromosoma X y el cambio que estoy encontrando es en la posición 207 de aminoácidos. Si lo ven, en la población antigua tengo mayor variación alélica en comparación con la población actual, ¿no? También se comparó, como los mencioné, con humanos arcaicos que fue de Denisova y Neandertal y también presentan esta variación. Es un cambio de metionina a trionina y, de acuerdo a Condell, que es el predictor computacional que previamente mencioné, menciona que es deleterio. Otro de los genes es PCPH. Esta enzima codifica o es responsable del tercer y último paso de la formación de la serina. Se encuentra en el cromosoma 7 y en este gen estoy encontrando dos variantes, ¿no? Que de igual manera, pues vemos que hay mayor variación en la población antigua que en la población actual y estas variantes también las estamos encontrando en estos humanos arcaicos. Estos cambios también los metimos en Condell para ver qué impacto podría tener la proteína y menciona que son neutrales. Entonces ya tengo una lista de genes candidatos. ¿Qué sigue, no? Pues necesitamos corroborar que realmente estos cambios están guiados por la selección direccional. Entonces, conociendo que la selección se ve reflejada en la variación fenotípica que influye en el fitness, es decir, que van a existir diferencias funcionales entre alelos, una forma de analizar el impacto de las variantes bajo selección encontradas es por medio de métodos computacionales como Condell. Sin embargo, por medio de enfoques funcionales de complementación de organismos modelos, es adecuada para la demostración funcional. Ya se han hecho análisis en algunos organismos de genes humanos, se han hecho análisis de genes humanos en organismos modelo, por ejemplo, en ratón, en Drosophila, en zebrafish, entre otros. Pero en nuestro grupo estamos proponiendo lo que es la complementación en Saccharomyces cerevisiae. ¿Pero por qué este organismo? Pues bueno, se sabe que las levaduras pueden ser humanizadas. En este paper del 2015 vieron que las levaduras pueden rescatar su viabilidad a partir de la transformación con genes humanos. Esto fue en el 47% de los genes ortólogos probados. Además, es un sistema genético útil para la identificación de variación funcional entre los humanos. Esto lo reportan en el 2006, donde se ve que pues tanto variantes relacionadas a enfermedades como no relacionadas a enfermedades pueden tener un impacto en el fitness de este organismo, ¿no? Y en términos de predicción de enfermedades, la complementación funcional pues supera a los predictores computacionales. Entonces, la idea de mi proyecto de doctorado ha sido hacer esta estrategia de comparar el impacto el impacto funcional de las variantes alélicas antiguas y humanas actuales. Entonces, en un primer paso, pues es la selección de los genes candidatos que tengan ortólogo en levadura. Posteriormente, pues obtener el gen, ¿no? Tanto con la variante antigua como actual, y tenerlos en un vector de expresión comercial para este organismo. Se generaría la cepa knockout para eliminar el gen ortólogo en el organismo y posteriormente pues hacer la transformación con estos dos vectores que tenga la variante antigua y tenga la variante actual para posteriormente hacer los ensayos de complementación. Aquí lo que le estoy mencionando que es complementación es que el gen humano va a llevar a cabo la misma función que el gen nativo de levadura. Posteriormente sería la caracterización funcional de estos alelos, esperando que existieran diferencias funcionales por medio del crecimiento de la levadura. Aquí les pongo un ejemplo de lo que esperaríamos, ¿no? La cepa wild type que está de negro, pues crecería de una manera normal. Ya teniendo el gen humano, pues veríamos que podría ser que el alelo actual pues pudiera crecer mejor en este organismo, mientras que el alelo antiguo a lo mejor tendría un fenotipo deleterio. Hasta el momento se hizo
el análisis de 5 genes humanos, tanto por el tiempo, por las técnicas y demás, y para optimizar un poquito el protocolo, ¿no? Ahorita les voy a presentar lo que fueron 2 ensayos que realicé en estos meses para ver primero la complementación. Entonces, como ya lo mencioné, estos genes son G6PD, su ortólogo es ZWF1, que tiene la misma función en ambos organismos. Entonces, yo le estoy aquí poniendo un medio que es el sintético completo sin uracilo. El vector hace esta prototrofía uracilo, entonces es una forma de seleccionarlo. Y le estoy metiendo un estrés, que es quitarle la metionina del medio. Entonces, cuando no se tiene metionina, la cepa knockout crece, o más bien no crece, tiene un fenotipo súper deleterio, como lo podemos ver en esta curva de crecimiento que viene siendo en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la densidad óptica. Entonces, si lo pueden apreciar, pues prácticamente es cero para la cepa knockout. Cuando la cepa knockout se le vuelve a introducir lo que es el gen nativo de ella misma, pues crece normal, ¿no? Aquí se puede apreciar en la línea azul. Y cuando se le introduce el gen humano, hay un cierto rescate del fenotipo wild type, ¿no? Entonces, aquí pues estamos viendo una clara complementación. Por otro lado, PCPH, que les mencioné, es el tercer y último paso para la obtención de serina. Tenemos algo muy parecido. Aquí también utilizamos el medio de selección, que es sintético completo sin uracilo. Y en este caso, estoy metiendo etanol al 2%, que es un estrés en el cual vemos que la cepa knockout crece peor, ¿no? De igual manera, aquí está de color negro la cepa knockout. Y de color azul, la cepa knockout, que otra vez tiene reintroducido su gen, ¿no? Como control. Y pues vemos que crece bien. Y cuando tiene el gen humano, pues se alcanza a ver también esta complementación. Entonces, ahorita la idea es trabajar con estos dos genes. Falta generar la cepa, perdón, falta generar el gen con la variante antigua. Esto se va a hacer por medio de mutagénesis sitio dirigida, en el cual ya estoy trabajando. Y posteriormente, ya que tenga los vectores con las variantes, serían transformadas en levadura y posteriormente sería este tipo de ensayos, tratando de meter diferentes condiciones pleiotrópicas. ¿Por qué condiciones pleiotrópicas? Se utilizarían estos medios para poder desenmascarar estas diferencias funcionales que pudiera haber entre alelos. Ya se ha reportado que estas condiciones pues, nos ayudan a ver este tipo de comportamiento. Entonces, por mi parte es todo. Una disculpa si me fui un poquito rápido, pero quiero agradecer a ambos laboratorios con los que he estado trabajando, en el Laboratorio de Sistemas Genéticos, que está bajo la dirección del doctor Alexander de Luna, y el Laboratorio de Interacción Nucleomitocondrial y Paleogenómica, que está dirigido por el doctor Rafael Montiel. Y también cabe mencionar algunas personas que han aportado mucho a este proyecto, desde el análisis informático hasta la parte de laboratorio, ¿no? Y pues quiero agradecer a ustedes por su atención, muchas gracias, y pues si tienen dudas, cualquier cosa, ahí está mi correo, igual ahorita en la sesión de preguntas, cualquier cosa me lo pueden comentar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. César, perdón. Damos paso a la última ponencia del día de hoy, que está a cargo de la estudiante en Antropología Física Paloma Constanza Huerta Chávez, que se titula ¿Por qué acumulamos grasa de manera diferente? Componente genético en la variabilidad del índice cintura-cadera entre hombres y mujeres. Constanza, ya estás ahí. Perfecto, entonces tienes 20 minutos para la presentación y cuando termine Constanza abrimos un periodo de comentarios, preguntas. Muchas gracias. Bueno, como ya nos presentaron, mi tema de la ponencia del día de hoy está centrado en por qué acumulamos grasa de forma diferente. Es un estudio que he realizado como parte de mi formación profesional y está basado en los análisis que realicé para mi tesis, que está pronto a cerrarse. Bueno,
Básicamente, una de las principales razones por las que decidí tomar estos temas relacionados con la adiposidad del tejido adiposo y cómo es que este tejido adiposo se distribuye en el cuerpo es debido a que en las últimas, en décadas anteriores, los estudios relacionados con adiposidad pues habían sido muy limitados, ya que se tenía como idea de que el tejido adiposo no tenía más que una función de depósito o almacenamiento. Entonces, no, para muchos investigadores, no era un tejido que suponiera tener algún efecto dentro de, un efecto importante dentro de la evolución de los seres humanos y algún efecto en los mismos seres humanos. Pero recientemente, en nuevas investigaciones en las últimas décadas, pues se ha encontrado que el tejido adiposo tiene un papel muy importante en la señalización celular, también en lo que es la salud de los individuos y sobre todo, pues se ha encontrado asociado a algunas enfermedades. De manera general, el tejido adiposo puede provenir de dos tipos de células, una que son las células mesenquimales durante la formación del feto, pero también se ha encontrado recientemente, se ha encontrado recientemente que también puede venir de células progenitoras de lo que es la médula ósea. Entonces, aquí hay un pequeño esquemita de cómo se puede obtener lo que son los adipocitos, que son las células donde se acumula la grasa, por dos procesos diferentes. Esta ruta de la célula hematopoyética, que es la de la médula ósea, está aún en constante estudio porque se ha encontrado que las personas que presentan obesidad, pues llegan a presentar este tipo de ruta en la señalización de las células que incrementan su tamaño. Y clásicamente, pues se han utilizado dos índices para medir lo que es la adiposidad. Dos de los más importantes, pues uno de ellos es el índice de masa corporal que tenemos por acá, que es uno de los más conocidos. Y por otra parte tenemos lo que es el índice cintura-cadera. Mi investigación se basa más en lo que es el índice cintura-cadera, ya que existen algunos problemas al utilizar el índice de masa corporal, ya que este toma lo que es el peso del individuo sobre la estatura de este mismo individuo, te da una idea de cómo está compuesto el cuerpo del individuo, pero es difícil que te pueda decir qué tipo de tejido se puede estar acumulando y en dónde se puede estar acumulando. Entonces, puede haber complicaciones en el sentido en el que un individuo puede estar haciendo suficiente ejercicio e incrementando su masa muscular y al analizarlo por este índice podría marcar que el individuo presenta sobrepeso o en fin, ¿no? Alguna otra característica. Y por otra parte, lo que es el índice cintura-cadera, pues este toma lo que es la circunferencia de la cintura sobre la circunferencia de la cadera y en estas zonas del cuerpo es donde generalmente se llega a acumular una mayor cantidad de lo que es la grasa. Entonces, se ha propuesto o ha sido propuesto por diversos investigadores como un buen índice para poder conocer un poco más a detalle este incremento de lo que es la adiposidad. Y interesantemente, pues también este índice se ha relacionado con factores ambientales que tiene que ver un poco más con el estilo de vida de los individuos, con la alimentación, la actividad física que realizan. También se ha encontrado un componente heredable, se han propuesto algunos porcentajes de heredabilidad, tanto de la obesidad como de la obesidad abdominal, esta acumulación de grasa en el abdomen, en diferentes poblaciones.
Y también pues hay una importante influencia de lo que son las hormonas, lo que nos lleva al siguiente punto, que, bueno, en general, pues una de las razones importantes por las cuales estudiar lo que es el índice cintura-cadera es que en el periodo de 1975 al 2016 se ha registrado que la obesidad se ha casi triplicado en el mundo, y en el 2016 se registró que el 13% de la población ya presentaba obesidad. Algo interesante que llamó la atención para esta investigación fue que los hombres, que había diferencias en los porcentajes entre hombres y mujeres, los hombres con un 11% y las mujeres con un 15%, ¿no? Entonces, fue una de las principales razones por las cuales intentar investigar las diferencias que se presentan entre hombres y mujeres. Y en México, en el 2016, en ese mismo año, se registró que el 72.5% de los adultos presentaron lo que es sobrepeso y obesidad. Entonces, en esta parte de aquí abajo les muestro una tabla donde se compara en diferentes países el incremento de lo que es la obesidad por el IMC, pero es interesante ver cómo va incrementando en diferentes países, en diferentes zonas, y también esta diferencia que hacen por lo que es el sexo, donde en esta parte de aquí tenemos a lo que son las mujeres, que presentan valores más altos en comparación con lo que son hombres, y tristemente pues no se hacen estos análisis a partir del índice de cintura-cadera aún, solamente sobre el índice de masa corporal, pero nos ayuda a darnos una idea de este incremento, ¿no? Y relacionado con la salud, el índice de cintura-cadera también se ha asociado con enfermedades como enfermedades cardiovasculares, como puede ser hipertensión o problemas en el corazón, riesgo a presentar paros cardíacos, y también se ha asociado con lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, pues también son algunos de los factores que hacen importante estudiar este índice. Y asimismo, han habido algunos esfuerzos por intentar registrar esta variabilidad en este índice, en estas circunferencias, y uno de los estudios que recopiló más individuos alrededor del mundo fue el proyecto Mónica, realizado en 1900, se terminó en 1999, aquí está la cita de Malarios, y en este estudio pues encontró que existía una diferencia que podía variar entre 13 y 15 centímetros para lo que es la circunferencia de la cintura, y 11 centímetros para lo que sería la circunferencia de la cadera. En diferentes poblaciones en lo que es Europa. Entonces, hay un precedente de que existe variabilidad entre diferentes poblaciones en Europa. En América, en otras poblaciones, no existen este tipo de estudios hasta la fecha, o al menos la información que he podido recopilar, no he encontrado otro tipo de estudio de esta magnitud donde se pueda comparar otro tipo de poblaciones. Entonces, tenemos ahí pues un posible trabajo, un campo de estudio. Y pues algo muy importante o algo interesante que se encuentra en el índice de cintura-cadera, que no es posible encontrar en el índice de masa corporal, es que encontramos valores diferentes para lo que es el índice cintura-cadera. Encontramos diferencias en donde se acumula la grasa. Para empezar, los estándares o los valores propuestos para presentar un riesgo a partir del índice cintura-cadera varían entre hombres y mujeres, dando como resultado que hombres arriba de 0.90 pueden presentar riesgo a estas enfermedades cardiovasculares, pueden presentar un mayor riesgo, mientras que para mujeres el índice es un poco más bajo, con un 0.85.
Y esto hace un poco más de sentido al entender que los seres humanos, entre hombres y mujeres en general, las mujeres suelen tener este tipo de acumulación que es determinada como una silueta ginecoide, donde podemos ver que la acumulación de grasa se da sobre todo en lo que son las caderas, sí se da en lo que es la parte abdominal, pero mayormente en lo que son las caderas y los muslos. Y por otro lado, los hombres tienden a acumular grasa en una silueta que se denomina silueta androide, donde la mayor cantidad de grasa pues acumula en lo que son la que es la cintura. Entonces, de entrada ya encontramos patrones de distribución diferente y también presenta valores de riesgo diferente entre hombres y mujeres. Y al respecto, pues han existido diferentes teorías que han intentado explicar esta variabilidad y esta diferencia en lo que es la acumulación de grasa, ¿no? De entrada, diferentes estudios han propuesto que existen genes que beneficiaron en algún punto a los seres humanos al acumular grasa. Aún no se sabe muy bien al respecto de estos genes, pero se ha propuesto, sobre todo con la teoría del genotipo ahorrador, donde pues se ha propuesto que hay genes que pudieran haber favorecido esta acumulación de grasa y también han sido respaldados por algunas investigaciones donde señalan la importancia de la acumulación del tejido graso, sobre todo en mujeres, para momentos vitales en lo que es la reproducción humana, que sería el embarazo y la lactancia. También, como muchas otras especies, los seres humanos presentan lo que es el dimorfismo sexual, y este dimorfismo también ha sido registrado en otras características. No es un dimorfismo muy notorio como en otras especies, sobre todo de primates, pero se ha encontrado, por ejemplo, que en hombres europeos y africanos, los hombres tienden a ser 9% más altos y 15% más pesados en comparación con las mujeres. Y para explicar este dimorfismo sexual, pues se involucran diferentes factores como serían las hormonas a las que están, a los que están sometidos los seres humanos durante el crecimiento, también por algunos mecanismos biológicos, también por la edad y en parte por lo que es la variación genética. Entonces, en derivado de esto, pues también han surgido otras teorías, como es la teoría de historia de vida, donde recapitula un poco de esta idea de todos los factores que están involucrados en las diferentes etapas de la vida de un individuo y que estas pues tienen un efecto en las características, por así decirlo, finales que podemos observar en un individuo. Entonces, diferentes factores que puedan ocurrir, por ejemplo, en esta imagen, en la infancia, en la pubertad, en la adultez temprana, pues tienen un efecto en lo que sería la adultez tardía. Y hay estudios como este de Pulit, donde precisamente señalan algunas de estas características que se presentan a lo largo de la vida, donde las mujeres, las mujeres presentan mayor incremento de lo que es la grasa corporal en comparación de los hombres que durante lo que es la pubertad llegan a presentar un mayor incremento de lo que es la masa muscular y en contraparte las mujeres de masa de tejido graso. Entonces vemos características diferentes y algunos de estos pues se han señalado en relación con lo que son las hormonas durante estos periodos. Y por el punto de la genética, desde el punto de vista de la genética, pues se han podido asociar diferentes genes, algunos de ellos relacionados en estos periodos de la vida y en la producción de lo que es el tejido adiposo, como serían los genes HOX, sobre todo este HOX13 ha sido señalado en diferentes investigaciones,
también el gen FTO como relacionado en la acumulación de grasa y el gen MCR4, que han sido replicados en diferentes estudios en poblaciones europeas o descendientes de europeos. Y asimismo se han encontrado algunos genes asociados a esta acumulación de grasa en hombres y en mujeres, sobre todo en esta zona que es el índice cintura-cadera, donde este gen fue un gen candidato que empezamos a buscar en esta investigación, que podría estar relacionado con lo que es la acumulación de grasa, sobre todo en la distribución de las mujeres, el gen LIPAL-1. Entonces, con esto en mente, realizamos lo que fue esta investigación. Tomamos en cuenta lo que fue el índice cintura-cadera, el índice de masa corporal y por ahí otro que también viene anunciándose en algunas investigaciones, que es el índice cintura-talla. Se tomaron variables como lo es el sexo, la edad, los factores socioeconómicos y lo que es la ancestría. De estas variables se obtuvieron lo que son los análisis descriptivos, las correlaciones y el análisis de asociación a nivel de genoma. En general, obtuvimos en la muestra que un problema metodológico de la muestra es que tuvimos mayor cantidad de mujeres en comparación con hombres. Sin embargo, pues no fue una gran diferencia. Encontramos también que existía valores más altos para mujeres en lo que era el índice de cintura-cadera, en esta parte de aquí, en comparación con lo que eran hombres, aunque la media de hombres fue mucho más alta que las de mujeres. Las mujeres, la media, quedaron justo rayando en ese punto de corte para presentar riesgo cardiovascular. La muestra pues estuvo compuesta por lo que es una submuestra del proyecto Candela en México, donde tomamos los individuos que presentaban índice cintura-cadera y que presentaban lo que es el sexo. Aquí tenemos la diferenciación entre lo que es el índice de masa corporal, donde está en este análisis. Y dentro de la ancestría, pues también la evaluamos. Se analizaron los tres componentes, que es el componente africano, el europeo y el americano, y la muestra pues presentó valores más altos para lo que es el componente americano, seguido por el europeo y muy bajo de lo que sería el componente africano, que también pues lo tomamos en cuenta por otras investigaciones que señalan que el índice de cintura-cadera puede tener una correlación con lo que es la ancestría americana. Y por último, en esta idea de que existen también factores ambientales relacionados con el índice de cintura-cadera, tomamos lo que son los ingresos socioeconómicos y un análisis del análisis socioeconómico de la muestra. Sin embargo, en las correlaciones pues no pudimos relacionarlos con varias de estas variables que tomamos en cuenta, sobre todo con lo que fueron socioeconómicos, pero sí encontramos correlación con lo que es la edad y con lo que son los componentes americanos y europeos. En hombres encontramos que la correlación es mucho mayor que en mujeres al analizarlo por cada uno de ellos, por lo que podemos señalar que por ahí tiene una mayor correlación. Y bueno, también realizamos lo que es el análisis los análisis de asociación a nivel del genoma. Esta fue la ruta que tomamos, analizamos a todos los individuos de esta submuestra, que fueron 1272, los analizamos por sexo, entre lo que eran hombres y lo que eran mujeres, y realizamos un análisis denominado G por E, que lo que hace es analizar con una variable y con lo que sería la carga ambiental. Entonces tienes un análisis donde puedes observar esta influencia del ambiente en alguna de las variables, que en este caso pues fue el sexo, y bueno, fue más o menos esta ruta de análisis.
Y como resultado, bueno, aquí un poquito de los PCA, de cómo se distribuyen estas poblaciones en general en Candela, y la población mexicana sería los puntos azules que vemos por esta zona de aquí. Y como resultado encontramos diferentes genes, diferentes variantes genéticas distribuidas alrededor del genoma que prueban que al analizarlo en las plataformas de Ensembl y de GWAS Catalog, pues pudimos encontrar que estuvieron asociadas algunas de las enfermedades o mediciones que están correlacionadas con el índice cintura-cadera, como es la diabetes, como son, por aquí había lo que es medición del colesterol, y en algunos salió también lo que es el índice, lo que es la cintura-cadera, la circunferencia de la cintura, ajustada por el IMC. Entonces, esta es la muestra en general. Estos son las variantes que encontramos asociadas en mujeres. Por aquí. Y aquí está el de la cintura, en esta zona de aquí, ajustada por IMC. Y en hombres encontramos nada más 3 variantes que se encontraron asociadas a algún gen que estuvo relacionado con alguna de estas características, donde también encontramos lo que es la circunferencia de la cintura ajustada por IMC. Y este es el análisis de G por E que tenemos por aquí, donde vemos un poquito de lo que es el ambiente y encontramos características como la duración del sueño y también algunos relacionados con lo que es la alimentación, así como la diabetes, ¿no? Entonces, como resultado en esta investigación, concluimos que sí, el índice cintura-cadera sí puede estar relacionado con otras variantes, que en este caso, en esta investigación, en esta base de datos, no fue posible analizar. También concluimos lo mismo que otras investigaciones, que podría ser útil el realizar este tipo de estudios para explorar la variabilidad de la distribución de grasa, no nada más del índice cintura-cadera, pero en poblaciones diferentes a lo que son las poblaciones europeas o descendientes de europeos. También, como resultado ya tal cual de esta investigación, encontramos que existen genes candidatos que podrían ser relacionados con el índice cintura-cadera en esta submuestra de la población mexicana y que son diferentes a los que se han asociado en otros estudios. Y encontramos diferencias en lo que son hombres y mujeres en estos genes, varias variables relacionadas con socioeconómicos no fueron posibles analizar en este estudio, pero no descartamos que tengan un papel muy importante en lo que es esta variabilidad del índice cintura-cadera, y en este caso pues solo encontramos correlación con lo que es la edad y sobre todo con lo que es el componente americano. Y bueno, ya nada más para agradecer, pues en general agradecer al Laboratorio de Bioquímica, Fisiología y Genética de la ENA y al director de esta investigación, que es Víctor Acuña, y al asesor, que es Miguel Ángel Contreras Sieca. Listo. Gracias, Constanza. Abrimos una sesión de comentarios o de preguntas y respuestas. Creo que están los 3 ponentes ahí conectados, ¿verdad? ¿Nos escuchan los 3? Sí. Vale. Entonces, Sí, aquí estamos. Si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Okay, bueno, yo tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Es este el que está haciendo el ruido? Ajá. Ok, para Raúl tengo algunas preguntas, Raúl. ¿Por qué decidiste evaluar mestizaje con un marcador que es uniparental y que no involucra cromosomas autosómicos, que son los que llevan a cabo los procesos de recombinación durante... Buscando un poquito de esto tuvimos ahí unas pláticas con gente de antropología
del patrón de castas, que había un patrón en el que el hombre europeo normalmente era el varón y la mujer era usualmente era una indígena. Entonces decidimos hacer esta exploración que no se había hecho previamente en explorar genoma mitocondrial. Cabe mencionar que solamente exploramos mitocondrias con genoma completo, o sea, el cromosoma completo. No hay una gran variabilidad de fragmentos de mitocondria, que ese es el siguiente paso que queremos hacer, volver a reanalizar, pero tomando en cuenta fragmentos, no solamente cromosomas completos. Pero la respuesta a tu pregunta es que nos enfocamos pensando en este patrón de que eran hombres europeos con mujeres indígenas y vimos que estaba pues, subrepresentado a los afrodescendientes. Sí, a lo que me refiero es que el mitocondrial no se mezcla bajo esos patrones y si los datos de archivo, los datos históricos reflejan un cierto sesgo por sexo, entonces ese es el sesgo que va a seguir el marcador, porque es un marcador que únicamente se hereda de madres a hijos, tanto hombres como mujeres. Sí, 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 solamente, pero sí era la intención de nosotros explorar solamente en las mujeres, en la Ok. herencia por vía materna. Pero entonces eso no es un marcador de mestizaje, porque existen los No. marcadores informativos de ancestría para poder relatar la historia del mestizaje. Ese es, bueno, un comentario. El otro es que los datos del origen geográfico de las muestras que se obtuvieron en las bases de datos podrían ser útiles también para recrear algunos patrones de variabilidad en el país que podrían ser más acordes a esos datos antropológicos históricos que se te proporcionaron, como para entender un poco mejor esos patrones de diversidad. Ese sería, es un comentario, porque en realidad la pregunta es ¿por qué utilizar un marcador uniparental en lugar de los marcadores informativos de ancestría para relatar la historia del mestizaje en México? No sé si No, me... pues solamente fue exploratorio, porque sí vimos varios artículos que usaban, por ejemplo, el cromosoma Y, Ajá. pensando en el varón, y Ujú. no se había hecho en mitocondrial, y por eso lo hicimos. Pero Sí sí sé que sí hay se ha muchos hecho marcadores muchas en veces, autosomas. Raúl. Hay un montón de Sí, tesis, está la mía, por ejemplo, está la de Amaya Gorostiza, la de Carla Sandoval Mendoza y muchas otras más tesis que reflejan estos patrones de el ADN mitocondrial, consecuencias de las regiones hipervariables. Chicos, pueden guardar silencio. De las regiones hipervariables y del genoma completo de mitocondrial. Entonces sí hay información bastante de poblaciones tanto indígenas, que esa es otra pregunta que tengo. ¿Cuáles son los criterios de asignación para decir que son mitocondriales indígenas o mestizos cuando la diversidad... la referencia en el artículo, o sea, buscamos el origen de las secuencias y el autor en el artículo mencionaba cuáles eran indígenas o su origen y nosotros asumimos eso. Ok, Muchas de las secuencias en los metadatos lo referían, muchas no, entonces nos fuimos al artículo de la fuente y ahí lo referían. Las que no pudimos encontrar esos orígenes referidos ni en los metadatos ni en el artículo, las rechazamos, o sea, no las incluimos en el análisis. ok. Solamente como para tener aquí la aclaración también de que estos criterios que se utilizan son eso, categorías que son ¿cómo se dice? Arbitrarias para diferenciar a un grupo de otro, pero en realidad digamos que para abordar un marcador de esa naturaleza, al final el marcador va a resultar más informativo en ese sentido, más que la categoría a priori para clasificarlo. ¿Quieres preguntar? Sí, 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 entiendo que la Hay, clasificación es arbitraria, sí. uh-huh. Sí, bueno, justo, sí, justo estaba pensando en, ahora que lo mencionaba Pau, en esta cuestión sobre diferenciar mestizos indígenas utilizando este tipo de marcadores, porque bueno, al fin de cuentas las categorías mestizo e indígenas son, como dice Pau, la profesora Paula, son categorías arbitrarias y construcciones sociales. Entonces creo que hay, o sea, cabría problematizar y reflexionar un poco sobre el uso de este tipo de categorías con este tipo de marcadores que pueden darnos una historia o una perspectiva un poco sesgada, porque ya estamos introduciendo muchos sesgos, ¿no? Entonces creo que sí es importante que cuando se plantean este tipo de estudios se tenga en cuenta estas cuestiones, ¿no? O sea, la diferenciación entre grupos indígenas que se hace culturalmente, socialmente, generalmente por lengua, y las categorías de mestizos que también se hacen socialmente, ¿no? Entonces sí sería importante
hacer esta reflexión, y me parece a mí que es importante hacerla antes de llevar a cabo los estudios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos afrontar estas cuestiones, ¿no? Digo, es solo un comentario, porque nosotros también nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, tengo una pregunta para César. César, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Vale. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la utilidad de determinar huellas de selección en poblaciones del pasado? O sea, hacer los análisis funcionales para determinar que una variante ha estado bajo selección. Sí, Activa. como mencioné, esta estrategia pues es una primera aproximación, todo esto es un análisis bioinformático, ¿no? Ujú. Entonces, la idea de hacerlo en un modelo ya es realmente corroborar que es selección direccional. Cabe mencionar que, por ejemplo, también hay procesos aleatorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo hice, o bueno, dentro de la distribución, todos estos procesos aleatorios van a caer dentro de la media. Entonces, yo por eso estoy seleccionando los de la cola, los del 5%. Entonces, estos están tentativamente bajo selección direccional. Entonces, ya con el modelo lo podríamos probar. Si hay diferencias funcionales entre estos alenos, se lo podríamos atribuir a la selección direccional. Claro, porque en poblaciones pequeñas podría ser deriva génica y podría alcanzar fijación el alelo sin que hubiera una ventaja en la función de la variante. Exacto. Entonces, esa es la idea de mi proyecto, corroborarlo por medio de ya un análisis biológico. Ujú. Y una vez que se corroboren, por ejemplo, las funciones, ¿cómo lo empatarías con información, por ejemplo, ambiental? Si también se requeriría quizá reconstruir paleoambientes o paleoclimas o paleoentornos para tratar de explicar esa funcionalidad en un entorno que no está tampoco presente. Sí, sería un poquito complicado, ¿no? O sea, atribuírselo a algún ambiente en específico. Pero, por ejemplo, uno de estos genes ya son específicos, se conoce, por ejemplo, G6PD. Ujú. Tiene una historia muy importante dentro de la malaria, ¿no? Ya se conocen algunas variantes relacionadas a este virus, ¿no? Ujú. Entonces, la idea es tratar de ver qué tanto impacto tienen estas variantes ya en la célula de levadura y después tratárselo de atribuírselo ya haciendo análisis más específicos, tal vez cristalizar la proteína o hacer cinéticas de ella para tratar de atribuírselo, pero en sí a un ambiente ya más específico pues, sí sería muy, muy complicado. Tendríamos que ver qué análisis podríamos hacer más adelante, pero apenas es una primera aproximación. Sí, mi pregunta es porque si esto pudiera resultar útil para la medicina, por ejemplo, para la epidemiología, pues sería más importante partir de muestras actuales que pudieran predecir, por ejemplo, los diferentes caminos que podrían tomar ciertos patógenos o ciertos agentes infecciosos, más que hacerlo con diversidad del pasado, porque no tenemos esa funcionalidad comprobada de la variante en un entorno que no está presente con organismos que también ya están extintos. Esa es la pregunta como de por qué recrear toda la funcionalidad de la variante cuando no se tienen los entornos en los cuales la variante está seleccionada, porque digamos que funcionaría de esa manera, ¿no? Como entender la interacción gen-ambiente, que no funciona solamente porque se tenga la variante. Se puede tener una variante, pero si el ambiente no es propicio, no va a fijarse la variante. Y si el ambiente es propicio, pero al revés, y el ambiente no es propicio, la variante puede no fijarse, y si es propicio, si no tiene una frecuencia alta, podría no alcanzar a fijarse, por cuestiones también de tamaño de población. Entonces esa sería como algo que quizás estaría bueno considerar, ¿no? Como la utilidad de recrear funcionalidad en variabilidad del pasado para aplicaciones en epidemiología o en la clínica. Sí, de hecho esa es la ventaja del modelo. Ya se han hecho ese tipo de análisis. Hay un paper muy bonito que salió en el 2015 donde analizan variantes de humanos relacionadas a enfermedades y enfermedades no relacionadas a enfermedades. Y las que estaban relacionadas a enfermedades, pues se ve un fenotipo deleterio. Entonces, este modelo es súper útil para hacer este tipo de análisis.
La idea más que nada de mi proyecto es para atribuirse a la selección direccional y pues usar este modelo para ver las diferencias funcionales. Es muy difícil atribuírselo a un ambiente como lo estoy mencionando, pero al menos estamos viendo que podríamos ver estas diferencias ya en un organismo modelo, y eso es lo padre o interesante de este proyecto, porque en sí esta idea no se ha probado en otros organismos, ¿no? Entonces, también esa es la ventaja de hacerlo en algo relativamente nuevo. Ujú. Vale, sí, es que me siguen surgiendo dudas, por ejemplo, las vías de interacción de proteínas, porque estaría basada la reconstrucción funcional en un par de variantes que son las que te están dando la señal. Entonces, Claro. obviamente tú lo primero que quieres probar es la causalidad, ¿no? De la variante en el tejido o en la función. Y después, ¿cómo probarías la interacción que pudiera tener si no tienes la reconstrucción, otra vez de la pregunta, del ambiente en particular, de la vía metabólica que se está regulando? Bueno, igual después ya Eh, eh, podría... Me gustaría comentar un poquito rápido esa parte, porque también el modelo se presta. Nosotros podemos generar dobles knockout y ver qué tanto impacto tienen estas dobles variantes, ¿no? Entonces, con eso podría reconstruir las redes de interacción y tratar de atribuírselo a otras interacciones genéticas, ¿no? Entonces, esta metodología también ya está muy montada en este modelo y de hecho era parte de mi proyecto, pero debido a pandemia y por un poquito del atraso del tiempo, pues no se va a alcanzar a hacer ese objetivo. Esperemos más adelante o ya sea que yo continúe o que alguien más llegue a seguir mi proyecto y ver esta parte de interacción genética que estaría muy padre, que también se tiene la idea de hacer. Claro. Vale, gracias César. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? ¿No? Bueno, Cons, ya nada más para terminar. Eh, son comentarios que a lo mejor pueden parecer muy bobos, pero diapositivas que se alcancen a ver mejor, Cons, porque no alcancé a ver prácticamente nada de los resultados. O sea, los números estaban muy chiquititos, las gráficas estaban dejadas un poco de lado y creo que a veces es muy útil presentar una gráfica con un pequeño recuadro que solamente exprese los valores importantes, significancias, porcentajes o las asociaciones, o marcarlo, enmarcarlo de alguna manera. Las tablas igual tampoco las alcancé a ver y eso me llevó a una pregunta que es, algunas de las variantes que tú encontraste en asociación, que alcancé a ver, creo que sí eran asociaciones de menos varios números, varios ceros a la izquierda, perdón, a la derecha, ¿cuáles eran esos valores de asociación? O sea, ¿son suficientes para ser explicativos para esas variantes o eran valores de asociación bajitos? ¿Y con qué modelo lo hiciste? Sí, la asociación no son tan altos como a la -8. La mayoría están como en... Esperamos que la estoy buscando. Tenemos de -7 hasta -5. En algunos análisis sí nos dieron hasta... En el de hombres sí obtuvimos hasta -8. En los modelos que es la muestra completa y hombres y mujeres, utilizamos el modelo aditivo. Y en lo que es el G por E, utilizamos AD por COP2, COP1, que, bueno, sí, AD por COP1. La tabla no son R's cuadradas, por ejemplo, no son valores de correlación. No, es la Entonces, significancia. ajá, pero hay un valor anterior que era un stat y otro que era beta. Y esos valores, mientras más altos, es más alta la participación de la variante. ¿Y cuáles son los topes? O sea, 0 a 10, 0 a 100, ¿cuál es la escala en la cual yo puedo medir qué tanto esa variante, aunque sí es significativa, porque sí tiene significaciones de menos de 5, menos 5, qué tanto participa la variante en el modelo? No, esa información no la tengo como a la mano. Y la tengo en las tablas, pero no.
Sobre todo porque cuando tengas esos datos, como cuando haya una variante que explique una buena cantidad, un buen porcentaje de la variabilidad en el rasgo y que sea significativo, te va a dar una línea sobre qué irte, o sea, sobre qué variante genética es la que es importante que pongas atención, porque si no parece que todas las variantes juntas, pues sí, ya si lo sumas participan, pero tiene que haber algunas que son variantes que podemos decirlas incluso como predictivas, o variantes que son más explicativas del rasgo. Entonces, para que sepas a dónde ir a enfocar para tus conclusiones y lo que siga de tu trabajo, ¿no? O incluso una investigación que pueda trascender a tu maestría, a tu doctorado. Y bueno, ya. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? ¿Nadie? Vale, pues agradecemos a los ponentes, a César, a Raúl y a Constanza y a los participantes por haber estado presentes en la mesa de Antropología Molecular y Evolución, y los esperamos a las 4 de la tarde para la mesa de Arqueología. Aquí va a haber una hora de comida, supongo, 1 hora, y a las 4 de la tarde nos vemos aquí de vuelta. Vale, gracias. Es en el mismo link, una pregunta, es en el mismo link todas las actividades, ¿verdad? A los participantes, sus constancias van a ser enviadas por vía correo electrónico, para que no se preocupen, en los próximos días se les harán llegar. Una pregunta, ¿es en el mismo link todas las actividades o va a cambiar? Sí, es el mismo link para todas, para todos los días. O sea, se pueden estar metiendo a esos mismos links para seguirse conectando a las mesas del coloquio. Gracias. A ustedes. Gracias, hasta luego, buen día. Vale, buenas tardes.